Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este encuentro para el diálogo y el debate sobre las propuestas para la solidaridad, la cooperación y la educación para la ciudadanía global que defienden las dos candidaturas que se presentan a las próximas elecciones rectorales de Uniobi el próximo día 12 de febrero. Muchas gracias a Santiago García Granda, muchas gracias a Ignacio Villaverde Menéndez por la disponibilidad, por estar aquí. Gracias al resto de personas, participantes y entidades colaboradoras, ONGs nuestras, que han venido apoyando y organizando este encuentro para el debate. Y desde luego un saludo muy atento a todas las personas que nos están siguiendo por las redes. Es esta la segunda ocasión que organizamos una actividad en este formato, en formato similar. La primera fue en las últimas elecciones, en 2016, con los 4 candidatos de entonces, y desde luego esperamos que sigan celebrándose encuentros similares en el futuro. Casi nos atrevemos a sugerir que el siguiente sea a mitad de mandato, con el rector próximo, para hacer seguimiento de todas estas políticas de cooperación, solidaridad y educación para la ciudadanía que tienen o que tendrán en ese momento en la Universidad de Oviedo. En un repaso rápido, además, a búsqueda de acciones similares en otras comunidades, con otras universidades, en otros territorios, no hemos encontrado nada tan bueno ni nada similar a esto. Así que tenemos que felicitarnos por ser pioneros en Asturias y seguramente esto se replicará en otras comunidades y lugares. Desde la Coordinadora Asturiana de ONGs vemos y estamos viendo en los últimos tiempos con muchísima preocupación cómo se está cuestionando y debilitando todo el sistema de cooperación y de educación para la ciudadanía global, que es lo mismo que cuestionar los derechos humanos o la justicia social o la igualdad. Y todas y todos sabemos que eso contribuye además a fortalecer todos los discursos emergentes, cotidianos y cada vez más visibles de odio, racistas, xenófobos y desde luego machistas. Frente a ello, sin embargo, queremos ser positivas y somos positivas. Existe un interés creciente en los diferentes ámbitos de conocimiento y de acción social por la búsqueda de modelos de actuación que puedan servirnos de guía y de éxito en la generación de una ciudadanía responsable, global, feminista, participativa, justa, crítica y solidaria. La universidad, nuestra Uniobi, es un espacio natural para generar esas actitudes entre todos sus miembros. Es un socio estratégico con el que debemos y queremos colaborar. Desde luego es un agente que al formar parte de una sociedad plural alberga diferentes actores con múltiples intereses. Algunos ya están comprometidos con la superación de la injusticia y la desigualdad, pero otros son siempre susceptibles de serlo. La universidad es un espacio de ebullición que ha alimentado movimientos como el 07 de no hace tanto y todavía reclamable, el no a la guerra, el 15M o el más cercano 8M. Y las ONGs no somos ajenas a todo eso. Compartimos movimientos, pero también personas de los diferentes sectores de la academia integran nuestros equipos, nuestra base asociativa, integran también nuestros colaboradores y colaboradoras. Sin embargo, la presencia, la actividad o colaboración de las entidades en espacios Uniobi sigue siendo muy escasa. Y tampoco observamos programas o nutridos planes de políticas y acciones relativas al tema que nos ocupa, ¿no? En este sentido. Termino ya, porque lo que nos ocupa y lo verdaderamente importante es escuchar a los dos candidatos, ¿no? Por último, solo quería decir que desde CODOPA queremos reiterar nuestra disposición, desde luego, a colaborar en una relación de suma, a informar para incrementar el conocimiento de estas realidades de personas, colectivos, comunidades o pueblos en situación de empobrecimiento, en situación de desventaja, en situación de vulnerabilidad, que conocemos muy de cerca por mantener con ellos un vínculo permanente. Y eso genera unos insumos que la universidad
Desde luego la sociedad tampoco, pero en este caso, que es el que nos ocupa, la universidad no debería prescindir de esos insumos. Ofrecernos a informar para sensibilizar, para la creación de conciencia crítica, para que podamos entender cómo nuestras prácticas individuales y colectivas afectan a los problemas globales y, desde luego, concienciar para demandar a los gobiernos y a los responsables de esta clase de injusticias políticas con recursos suficientes y necesarios, comprometidas con ese otro mundo posible que queremos, que globalice luchas y esperanza. A partir de ahora vamos a tener 1 hora y media de compartir ya. Rogamos a cada persona participante que ajuste el tiempo lo más posible, porque comentaba hace un momento con el rector y con Ignacio, o con Nacho, que decía él que le resultaba un poco raro que lo llamáramos Ignacio, comentaba con ambos que hemos recibido muchísimas preguntas, hay mucho interés por este tema y por este debate. Por eso, ajustémonos, por favor, al tiempo. El tema que nos ocupa es el de la cooperación, el de la educación para la ciudadanía global y el de la solidaridad. Otros temas en estos momentos, por favor, que queden aparcados para más tarde. Sin más dilación, vamos a arrancar. No sin antes presentarles o decir que Santiago García es el actual rector, es catedrático en Química y Física en la Universidad de Oviedo y también imparte docencia en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Además, tenemos a Ignacio Villaverde, que es catedrático en Derecho Constitucional y ostentó además el cargo de vicerrector de Relaciones Institucionales, Coordinación y Comunicación de UniOvi en 2007 y 2008. Cada uno tendrá un espacio de unos 10 minutos aproximadamente para una primera exposición en relación a qué aportará o qué tendrá la Universidad de bueno en esto de la cooperación, de la educación para la ciudadanía global y la solidaridad, y pasamos después a la batería de preguntas. Tenía una moneda en algún lado, aquí la tengo, la voy a guardar en una de mis manos y ahora tengo mano derecha, mano izquierda, en una está la moneda. ¿Quién arranca? Que haga los honores al señor rector. No, me da igual, Nacho. Tú esta vez, da igual. Nacho, mi mano izquierda o mi mano derecha. Tu mano izquierda, por favor. Mi mano izquierda. Sí. Muy bien. Arranca entonces Nacho, que tiene la moneda en la mano derecha. Voy a ser implacable y no quiero pecar de grosera con los tiempos. Ya de antemano me disculpo. Bueno, gracias. Bueno, creo que empiezo yo, ¿no, Ana? Sí, sí. Y sé implacable porque ya sabes que los de derecho y yo en particular tenemos un peligro tremendo, ¿no? Seré implacable. Yo trataré de ser breve porque creo que lo interesante de este encuentro es que sea un encuentro, ¿no? Y no un monólogo, incluso un diálogo, ¿no? Sino un diálogo en el encuentro. A ver, yo creo que en esto, y digo diálogo porque yo creo que tanto Santiago como yo creo que vamos a coincidir prácticamente en todo, ¿no? Porque yo creo que los dos compartimos desde siempre y en este momento en particular el propósito, el ánimo y el convencimiento de que la universidad pública y en particular la Universidad de Oviedo son instrumentos, es un instrumento probablemente el más eficaz de la herramienta más eficaz de distribución de riqueza y de desarrollo social, personal, humano y también económico. Yo creo que las sociedades contemporáneas y con la sociedad asturiana dispone de un instrumento con una fuerza y una capacidad para generar, como bien decías tú, Ana, conciencia crítica y sensibilidad hacia la solidaridad y el desarrollo, porque como factoría de conocimiento que somos y como una gran institución que lo que buscamos es no solo formar profesionales, que también, sino formar humanos, seres humanos críticos, libres, reflexivos, está en nuestras manos
precisamente que sean además seres humanos solidarios y con una enorme conciencia de su entorno. En particular el mundo universitario, que en cierto modo no deja de ser un mundo privilegiado, ¿no? Y que es muy importante que seamos conscientes de que todo el mundo no es como es la universidad. Bueno, yo voy a hacer un breve diagnóstico. Por favor, no quiero que lo veáis, ni Santiago quiero que lo vea como una crítica en esto a su gestión, ¿no? Yo discrepo de él públicamente en muchas cosas de su gestión, pero en esto yo insisto, creo que tenemos mucho más acuerdos que desacuerdos, ¿no? Yo creo que el diagnóstico es que la Universidad de Oviedo siempre ha tenido un compromiso histórico con ya los documentos iniciales, ¿no? Los primeros documentos sobre sostenibilidad y sobre objetivos de desarrollo sostenible de principios de los años 2000. Y de hecho, ya en mi época, de lo cual ya llovió un poquito, pues ya el Consejo de Gobierno de la Universidad había aprobado medidas en esa dirección. Es verdad que hemos tenido una etapa muy dura en la Universidad de Oviedo con una crisis económica que impidió y cercenó en buena medida nuestra capacidad de hacer cosas, pero sin embargo, a pesar de eso, es un momento en el que se crea la Unidad de Cooperación al Desarrollo y por lo tanto se empezaron a hacer muchas cosas, ¿no? Se empezaron a hacer muchas cosas, que de una manera u otra, aunque creo que hay alguna que seguro que saldrá en el encuentro, creo que deberíamos recuperar y fortalecer, han seguido estando ahí. Y además en dos líneas. Hemos tenido, yo creo que la Universidad de Oviedo ha tenido una actividad institucional y con líneas de trabajo impulsadas desde esa unidad de cooperación y que se ha materializado en cosas como la cátedra de estudios de la gobernanza alimentaria, o en su momento, ¿no?, con la Alianza Nacional contra el Hambre y la Malnutrición, donde también la universidad tuvo un papel importante. Por lo tanto, yo creo que la universidad ha estado ahí, pero quizá institucionalmente podríamos hacer más. Yo creo que está en la voluntad de los dos que así sea. Pero también ha habido una actividad callada que a veces no tiene la visibilidad que debería tener, que es la de nuestros académicos, el estudiantado y también el personal de administración y servicios que han participado a título individual como grupos de investigación en distintas acciones de voluntariado y que alguno, como tú decías, Ana, participa activamente y forma parte de muchas de las ONGD y algunas de ellas que están aquí presentes. Y de hecho, hace un momento había un compañero, ¿no?, que es profesor de la universidad. Bien, hecho ese diagnóstico, ¿qué creo que es lo que nos falta, ¿no? Y qué creo que es lo que tenemos que desarrollar, impulsar y relanzar en algunos casos? A ver, yo creo que tenemos que aumentar el nivel de prioridad, ¿no?, de todo lo relativo al desarrollo sostenible, a esa educación para la ciudadanía global y a la solidaridad, ¿no? Y eso yo creo que tendremos ocasión de tocar varias estrategias, ¿no? Sobre todo para trabajar con el estudiantado, que es al que tenemos que transmitir de forma muy proactiva ese tipo de conciencia crítica y reflexiva, pero que también tenemos que trabajar con el profesorado y con el personal de administración y servicios, ¿no?, para que todo ello forme un todo. Con el objetivo de sensibilizar a la comunidad universitaria, porque es verdad que la comunidad universitaria tiene un efecto ejemplarizante importante, ¿no? Si la universidad da ejemplo, vamos a arrastrar muchas cosas ahí. Y luego, una de las cosas que queremos desarrollar en el marco de la actuación de la Unidad de Cooperación al Desarrollo, que ya existe, que se incorporaría a lógicamente, uno de los vicerrectorados de mi equipo, es tener un plan integral de cooperación al desarrollo, ¿no?, alineado con el Plan Nacional y con el Plan Regional, y creo que con otra cosa también importante, ¿no?, y con esto ya voy concluyendo, con acuerdos con el sector, los colectivos, por decirlo así, ¿no? Yo creo que la universidad no debe y no quiere que vayamos solos, ¿no? Es decir, yo creo que es importante que en el marco que seamos capaces de trazar un plan director donde todos los agentes implicados
en estos objetivos tengamos un punto de encuentro y acordemos acciones, ¿no? Donde, además yo, como tú decías, Ana, creo que la universidad tiene que ser un socio estratégico, pero no para estorbar, porque a veces la universidad institucionalmente a veces estorbamos, ¿no? Estorbamos porque inconscientemente el peso, ¿no? El peso de la universidad siempre genera un desplazamiento, ¿no? Y yo creo que la idea es, no, estar al lado vuestro, ¿no? Yo creo que ya una buena amiga, que debemos ser cooperadores de los cooperadores, ¿no? Y no solo, y por lo tanto estar ahí apoyando esa acción con los medios de los que dispone la universidad. Y a mí me parece que en la medida en que lo hagamos así, ¿no? En la medida en que seamos capaces de trabajar juntos en el marco de ese plan director en el que la universidad institucional, ¿no? y personalmente pueda aportar ayuda, ¿no? Y recuperar algunas actividades y algunas acciones que se quedaron por el camino, creo que lograremos lo que tiene que hacer la universidad, que es demostrar su responsabilidad social, ¿no? Demostrar que efectivamente tiene un compromiso serio con su entorno y con una de las misiones fundamentales que tiene toda universidad, que es construir el mejor mundo posible. Gracias. Ana, no te oímos. Es verdad que decía que muy bien, que 8 minutos, que muy bien ajustado el tiempo y que... Para uno de derecho es un logro, ¿eh? Y que muchas gracias, especialmente iba a decir eso, que ya habías avisado de que para uno de derecho eso iba a ser complicado. Pasamos la palabra entonces a Santiago García. Santiago, adelante. Muy bien, pues muchísimas gracias, Ana, y muchísimas gracias. Saludo a todas las personas que forman parte de esta sesión, una sesión tan interesante. Bueno, Nacho ha puesto un poco el marco y ha dado el contexto histórico, no lo voy a repetir. A mí me gustaría incidir en el encuadre de esta actividad de cooperación dentro del Vicerrectorado de Extensión Universitaria y Proyección Internacional. Me parece que la cooperación no se puede entender sin esa marca internacional, ¿no? Y por lo tanto, en ese sentido nos alineamos también con CRUE. CRUE tiene una sectorial de internacionalización y cooperación, que es donde encajarían estas actividades de cooperación, y es donde se están desarrollando las directrices generales a las que debemos sumarnos todas las universidades, pero también tenemos CRUE de Sostenibilidad. CRUE de Sostenibilidad, con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, pues interacciona, y durante estos años hemos interaccionado muy bien entre las dos sectoriales. Yo creo que desde la universidad la cooperación, como también creo que dijo Nacho Villaverde, debe basarse en las 3 actividades más importantes de la universidad. En primer lugar, nosotros somos una institución que se dedica a formar personas, y es ahí donde tenemos que demostrar que podemos formar personas más comprometidas, ¿no? Esa es y además esa formación incluye esas otras actividades transversales, entre las que está el voluntariado y la cooperación. Después, nosotros somos investigadores, y la investigación tiene esa capacidad de desarrollar proyectos, de transferir el conocimiento. Eso es también una parte importantísima de la cooperación. Las sociedades desarrolladas son sociedades que se desarrollan sobre el conocimiento. Por lo tanto, esa es nuestra segunda aportación. Y la tercera importante es la cooperación, ese carácter aglutinador, ese carácter de ser una referencia para las alianzas y para aglutinar las actividades de otras organizaciones dentro de un territorio. Como decía antes también Nacho, no para estorbar, sino para ser proactivos, para dinamizar. El que hayamos hecho esto con mayor o menor éxito, pues ya depende de nosotros y depende de nuestros recursos.
pero ese debería ser el espíritu con el que funcione una institución como la universidad. Nosotros, en estos últimos 4 años, hemos puesto en marcha algunas actividades de mayor o menor importancia. Alguna ya salió también en la intervención anterior. Hemos puesto, por ejemplo, en marcha una semana solidaria. Esa semana solidaria donde demostramos toda nuestra capacidad y además hacemos un poco el proselitismo, ¿no? Intentando involucrar a los estudiantes en estas actividades. Hemos obtenido el sello de comercio justo respaldado por la Unión Europea. Eso para nuestra institución es una de las pocas universidades españolas que han conseguido ese sello. Eso es una marca también muy importante. Se mencionó la Cátedra de Estudios de Gobernanza Global Alimentaria, con un programa de becas para trabajos de estudiantes en este ámbito muy importante. Es importante involucrar a los estudiantes. Hemos impulsado junto a 2 universidades el Observatorio del Derecho a la Alimentación en España y hemos llegado a acuerdos con universidades cubanas de la mano de la Asociación Española de las Compañías de Investigación Clínica, de la ECID. Hemos también puesto en marcha, en colaboración con CRUE, y está ya muy cerca de estar operativo, un programa de formación de posgrado de las universidades españolas por las universidades cubanas. Eso va a representar pues, un acicate muy potente para la cooperación interuniversitaria entre España y Cuba y para la educación. Después, nuestra actuación en Latinoamérica es, digamos, nuestra apuesta. La puesta en marcha del Campus Internacional Latinoamérica y del Consorcio Iberoamericano de Universidades. También hemos impulsado de forma importante la Alianza de Ciudades por el Comercio Justo. Estamos colaborando y creemos que esta alianza se debe ampliar mucho más con los diferentes ayuntamientos. Por lo tanto, nuestra idea de futuro es seguir en esta línea, seguir buscando y manteniendo ese liderazgo en diversas acciones en la cooperación que hemos conseguido durante estos años y que debemos ampliar. Prepararemos también propuestas para convocatorias internacionales en los diversos ámbitos. Por ejemplo, por citar un ejemplo, las ciudades europeas por el comercio justo. Eso es, digamos, nuestro objetivo. De todos modos, también practicamos esa cooperación en el orden más local, ¿no? Por ejemplo, toda nuestra actividad en el Consejo de Comunidades Asturianas es una prueba de esa solidaridad que existe no solo con los países que más lo necesitan, con los países que están menos desarrollados, que necesitan de nuestra ayuda, sino incluso los propios asturianos, ¿no? Las personas que viven en Asturias o que son asturianos que viven fuera de Asturias. Eso es lo que nuestra comunidad también nos reclama. Por lo tanto, toda esta actividad se ha desarrollado a través de multitud de conferencias, talleres, mesas redondas, exposiciones que hemos venido realizando y que han tenido realmente un éxito importante y una repercusión. Todas las actividades como el Pacto por Políticas Alimentarias Urbanas de Milán que hemos firmado, el Observatorio del Derecho a la Alimentación en España, todas estas actividades que vienen tienen su origen en la Universidad de Oviedo, pues han permitido que personas que proceden de países que nunca tendrían la oportunidad de tener unos estudios en una universidad como la Universidad de Oviedo, pues las hemos podido incorporar a través de estos mecanismos. Por ejemplo, todo el programa de Fundación Mujeres por África, los convenios que tenemos con zonas deprimidas como la Universidad de Tifariti en el Sáhara
en el Sáhara Occidental, ahora mismo refugiados en Argelia. Alguna organización que está presente aquí, como el Pájaro Azul, anualmente colaboramos en esas jornadas internacionales sobre literaturas africanas. Hemos tenido una interacción muy importante con la Universidad Autónoma de Chile. Es una actividad de formación a partir de un convenio que firmamos en 2017. No olvidemos también que la Universidad de Oviedo, a través del Instituto Cervantes, pues realiza pruebas de conocimientos constitucionales y socioculturales en España. Esto no lo hacen todas las universidades, en todas las comunidades. Y luego nuestra clásica y tradicional cooperación como la Organización de Estados Americanos. A través de esa cooperación que, como dice Nacho Villaverde, no es de hoy, ¿no? Es una cooperación que se ha venido llevando, desde hace bastantes años y que ha llegado a formar a 10.000 profesores e investigadores en Iberoamérica. Eso no es un mérito de este equipo, ni es un mérito de otro equipo, es un mérito de la Universidad de Oviedo. Y cuando visitamos Cuba, cuando visitamos otras naciones iberoamericanas y visitamos universidades, ahí encontramos a nuestros profesores que son de allí y que nos dicen, nosotros somos profesores que estudiamos en la Universidad de Oviedo. Y eso realmente es cooperación, eso es formación de personas que van a tirar de sus sociedades. Yo no sé cómo voy de tiempo, porque yo no soy como Nacho, que lo controla también, no sé cómo voy de tiempo, pero si acaso puedo terminar aquí diciendo que nuestra apuesta realmente fuerte va a ser por tener una cooperación muy intensa con nuestro continente hermano, las naciones de Latinoamérica. Ese sería nuestro campo de acción más importante y nuestra apuesta más importante en este momento. Muy bien, muchas gracias. Pues 9 minutos 50 segundos, o sea, también se quedó por debajo, del tiempo. Pues después de esta primera exposición, si todos estamos un poco alertas, lo que vamos a hacer es pasar la palabra a una serie de ONGs que desde luego conocen la universidad primero y después han estado mirando los programas y tienen una batería de preguntas para que sean respondidas por los dos candidatos. Van a alterar o a capear el turno de respuesta, primero uno y después el otro y al revés en el siguiente turno. Entonces, sé que hay una compañera que tiene prisa porque tiene clase, que es la compañera de Más Paz, entonces le voy a pasar la palabra en primer lugar. ¿Estás ahí, Noé? Sí, hola a todas y a todos, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, felicitar a la CODOPA por esta iniciativa que creo que es tan importante y tan necesaria, y agradecer, bueno, al rector Santiago y al profesor Ignacio Villaverde, bueno, pues por haber aceptado este reto, bueno, desearles lo mejor en los próximos comicios que se celebrarán el día 12 de febrero. Bueno, como bien comentó Ana, yo vengo en representación de una ONG que se llama el Movimiento Asturiano por la Paz, más conocida como Más Paz, y bueno, también soy profesora de la Universidad de Oviedo. Mi pregunta, en concreto, la pregunta de la organización, va destinada al rector Santiago. Quisiéramos, bueno, preguntarle qué significa la Cátedra de Gobernanza Global Alimentaria y el sello de comercio justo en el marco del compromiso de su candidatura con la cooperación al desarrollo. Con la cooperación. Muchas gracias. Muchas gracias, Noemí. No sé si hemos hecho muchas cosas, pero si de algo nos sentimos orgullosos y sin lugar a dudas es la cátedra que ha sido una de las principales herramientas para la concienciación y el estudio y el análisis de los asuntos relacionados con la alimentación. La alimentación es un aspecto importantísimo. Las carencias, cómo afectan
a las diferentes clases, no solo a las clases más desfavorecidas, como puede ser la desnutrición, sino también temas relacionados con la obesidad y con las nuevas enfermedades, ¿no?, de esta alimentación, digamos, poco sana a la que estamos a veces sometidos. La cátedra nos ha dado visibilidad, una visibilidad a nivel nacional y a nivel internacional. Y nos ha permitido justo que lideremos la creación del Observatorio del Derecho a la Alimentación, la ODAE, y hemos fomentado la concienciación de nuestro estudiantado mediante los premios de la cátedra a los trabajos fin de grado y a los trabajos fin de máster. Y también hemos de alguna forma instado a que haya tesis doctorales y que se puedan premiar en esta temática, y también trabajamos ahí en temas relacionados como el ecologismo, los huertos urbanos, etc. El que la Universidad de Oviedo haya sido distinguida y hayamos logrado el sello de comercio justo significa que tenemos la oportunidad, como dije antes, de ser una organización que de alguna forma contribuya a que eso se difunda en la universidad, en la sociedad, llegando a alianzas con ayuntamientos, con otras organizaciones, haciendo calar esa práctica del comercio justo y haciéndolo a través de nuestras licitaciones, haciéndolo a través de nuestras compras y forzando de alguna forma, como una entidad importante que somos en Asturias, pues a que nuestros proveedores se comporten de una forma solidaria y que se comporten de una forma que favorezca esa cooperación internacional que significa el comercio justo. Muchísimas gracias por la pregunta. Gracias a ti, Santiago, y bueno, lo dicho, mucha suerte a ambos candidatos. Un abrazo. Gracias. Gracias, Noemí. Gracias, Santiago. Pasamos el turno a Ingeniería Sin Fronteras Asturias. Creo que está Jorge por ahí. Jorge. No sé si me oye, conectado está. O aparentemente. Lo vimos al principio. Tiene la cámara y el micro apagados. Pero bueno, le pasamos el turno entonces, lo dejamos para cuando esté operativo otra vez. No, ya está. Que encender el micro. Ya está. Ya estoy, disculpad, no sé por qué no me... No te dejaba. Había silenciado el micro, no sé por qué no me lo... No te preocupes, vamos bien de tiempo, somos los mejores. Adelante, Jorge. Bueno, pues muy buenas tardes, muchísimas gracias a CODOPA, muchísimas gracias a los dos candidatos a rector por haberse prestado a venir a hablar de un tema que no es el central de sus programas, probablemente no es el tema que más interesa a la mayoría de los electores y lectoras, lo cual, desde mi punto de vista, tiene mayor mérito. Yo tenía dos preguntas abiertas para los dos, entonces no sé, contestáis en el orden que queráis. Igual emito primero una y luego la otra. Me extraña que ninguno de los dos haya hecho referencia al Código de Conducta de las Universidades en materia de cooperación para el desarrollo que suscribió la CRUE, probablemente porque se suscribió cuando Santiago todavía no era rector y Ignacio no lo ha sido todavía, porque se suscribió en 2005, pero es vinculante. Entonces, mi pregunta se basa en este código, la primera de mis preguntas, y con base en este código, ¿de qué manera vuestra propuesta diferencia la cooperación universitaria para el desarrollo con la cooperación interuniversitaria? Desde mi punto de vista, la palabra cooperación es una palabra polisémica, se presta a confusiones y, ¿cómo lo diferenciáis? Y en particular, ¿cómo se concreta eso en qué medidas, qué
planteáis implantar en la Universidad de Oviedo. Gracias, Jorge. ¿Quién empieza de los dos? Como queráis. Santiago. A mí me da igual, sí. Bueno, es cierto que ese acuerdo de CRUE, ¿no? Esas directrices de CRUE son tienen relativamente tiempo, ¿no? Son antiguas. Estábamos hablando entonces de los objetivos de desarrollo del milenio, ¿no? En esa época, ¿no? Ahora mismo estamos en plena era de los objetivos de desarrollo sostenible. Creo que la Universidad de Oviedo posiblemente estos temas no están tan desarrollados como debieran estar, porque bueno, pues tenemos seguramente en los años pasados, en los años de crisis, pues hemos tenido que reducir muchísimo los recursos que dedicamos a estos temas, pero yo creo que estamos colaborando de una forma efectiva tanto con el Observatorio de Cooperación al Desarrollo, que depende de alguna forma de la sectorial de internacionalización y cooperación, y que se están, digamos, todas las acciones que estamos llevando a cabo se tienen como guía y como referencia pues esas directrices que CRUE aprobó hace tiempo y también con las que cada cierto tiempo pues saca el observatorio de cooperación, ¿no? Entonces, en ese sentido, un poco más puedo decirte, ¿no? Que aunque quizá las estructuras no se han desarrollado en todo digamos, la extensión que debían desarrollarse, nuestras referencias son siempre las instrucciones y digamos, las referencias que nos vienen de OCUR. Gracias. Ignacio. Gracias, Jorge, por lo que planteas. A ver, no lo citamos, por lo menos en nuestro programa, porque de la misma manera que no cito las leyes de procedimiento administrativo, perdona, siempre se me va a mi lado, ¿no? Lo jurídico, ¿no? Porque, claro, constituyen instrumentos normativos que ya tienes incorporados, ¿no? Y el objetivo de un programa, o el de Santiago o el de mío, ¿no? Siempre es intentar expresar un proyecto, ¿no? Y los compromisos, ¿no? Con la comunidad universitaria que llevas en ese proyecto. Lo cual no quiere decir que no se tenga en cuenta, por ejemplo, el Código de Conducta para el Desarrollo, ¿no? Que, como sabes, efectivamente es del año 2007 y si no recuerdo mal, aprobó un Consejo de Gobierno en aquella época. Además, tiene un enorme valor, porque como Código de Conducta lo que nos da es referentes, ¿no? Y, por lo tanto, criterios de trabajo, ¿no? Y criterios de planificación. Y eso lo llevo a lo que tú planteabas, ¿no? Que es decir, cómo encuadramos y si distinguimos entre cooperación universitaria y cooperación interuniversitaria, ¿no? Si no me equivoco yo, ¿no? Mira, yo en realidad creo que es el mismo objetivo, pero que lo logramos con distintas medidas y herramientas, ¿no? El objetivo es que la universidad esté como cooperador necesario, ¿no? O como agente proactivo en el desarrollo de programas de solidaridad y cooperación, y eso lo podemos hacer de dos maneras, ¿no? Que es con nuestros propios programas o cooperando con otras universidades para acordar programas conjuntos. Entonces, en esa medida, yo creo que, por ejemplo, la CRUE ha hecho un gran papel y Santiago está en una de las comisiones que precisamente se ocupan de estas cosas. No recuerdo mal, preside la de sostenibilidad, el G9, es decir, tenemos plataformas estratégicas interuniversitarias a través de la cual la Universidad de Oviedo ya está impulsando programas de cooperación y creo que que hay que intensificar, ¿no? Eso se complementa con todos los programas que efectivamente la Universidad de Oviedo lleva a la práctica como tal, por sí misma, y que creo que tenemos que también seguir desarrollando y para lo cual creo que sigue siendo un documento muy importante ese documento
y además el compromiso, ¿no?, de la CRUE con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Yo me sonreía cuando Santiago recordaba efectivamente los Objetivos de Desarrollo. Yo tengo una memoria flash horrorosa, ¿no? Y entonces los Objetivos de Desarrollo para el Milenio, ¿no? Que efectivamente era en lo que trabajábamos en el año 2007 y que ha ido evolucionando hacia la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y que creo que ese es el gran paso que tenemos que dar ahora a las universidades, y que lo estamos dando, la de Oviedo y todas las universidades españolas y europeas, de un compromiso activo con los objetivos y propósitos de la agenda. Sí. Tenía una segunda pregunta que en realidad es una repregunta, porque con todo respeto al mundo sospechaba que la respuesta iba a ser insatisfactoria por parte de ambos, coherentemente con las escasas alusiones que al tema que nos ocupa encuentro en vuestros respectivos programas. También es verdad que un programa no puede ponerlo todo, y para eso hoy tenemos una mesa sobre este tema específico, pero en concreto el programa de Ignacio o de Nacho, solo encontré tres alusiones muy vagas en las páginas 54, 124 y 180, y en la de Santiago, en el de Santiago, en la página 17, una primera generalidad, y luego un epígrafe a modo de cajón desastre, donde agrupa esa lista de méritos que él antes ha mencionado en su intervención. Discrepo de que se haya quedado antiguo el código el código de conducta de la CRUE de 2005. De hecho, que yo sepa, no ha sido, en primer lugar, derogado, y en segundo lugar, no ha sido desarrollado en toda su extensión. Años atrás, la Universidad de Oviedo llegó a tener un vicerrectorado que en su denominación incluía la cooperación para el desarrollo. Actualmente, sin embargo, en esta universidad este tipo de actividades pues se encuentran desde mi punto de vista dispersas. Efectivamente, se trabaja por los ODS, como no podría ser menos. Hay convenios en el ámbito de comercio justo. Está la Cátedra de Gobernanza Global Alimentaria, que conozco bastante porque soy profesor de la universidad y pertenezco a su consejo de dirección, pero son actividades o sectoriales o no suficientemente conectadas entre sí. La pregunta en concreto, y eso nos lleva a que además, antes hablaba Nacho de que sí, que se había creado una unidad de extensión universitaria. Esa unidad de extensión universitaria tiene su dotación, es una señora, miembro del personal de Administración y Servicios, que orgánicamente pertenece a la unidad, al área de España y Latinoamérica, dentro del Vicerrectorado de Extensión Universitaria. Todo esto, que es igual un prólogo demasiado largo, me lleva a que, sin embargo, en otras muchas universidades de nuestro entorno, y hablo de universidades españolas, pues sí que me encuentro unidades mucho más dotadas, mucho más centradas y mucho más integrales, en el sentido de que agrupan las tres ramas, efectivamente, las tres funciones tradicionales de la universidad. Dicho todo esto, mi pregunta es, retomando el código de conducta de la CRUE, ¿de qué forma pensáis, el que salga en las urnas, garantizar que la cooperación para el desarrollo de esta universidad no se limite a agregar iniciativas individuales o dispersas, cumpliendo lo que el artículo 12 del código de la CRUE plantea, ni a quedarse subsumida en órganos que le son ajenos, de forma que, por el contrario, integre estratégicamente en su estructura, como indica el artículo 13, esas tres funciones de la universidad: docencia, investigación y extensión, mediante un órgano transversal especializado al que alude el artículo 30 del Código de la CRUE. Yo no sé si ahora me toca a mí por esto de Ana, de las rotaciones. Sí.
Bueno, a ver, yo voy a hablar de lo mío, ¿no? Yo imagino que Santiago hablará de lo suyo, ¿no? Efectivamente, hay una unidad de cooperación al desarrollo que está adscrita al Vicerrectorado de Extensión Universitaria y que en este momento, bueno, pues la atiende una persona y no dispone de un presupuesto específico, ¿no? Lo cual quiere decir que la cooperación al desarrollo no tenga presupuesto para acciones. Entiendo la crítica que haces, Jorge, ¿no? En el sentido de que, bueno, pero son cosas puntuales. Bueno, bien, ¿no? Ahora, ¿qué pretendemos hacer nosotros? Nosotros la unidad de cooperación al desarrollo se va a integrar en el rectorado, ¿no? Va a depender de la estructura de gobierno directa que tenemos organizada desde el propio rectorado. Desde luego, en la medida en que tengamos capacidad presupuestaria, que yo creo que sí, volverá a estar dotada de un presupuesto que tuvo en su momento, pero que perdió con ocasión de la crisis. Y queremos recuperar esa dotación presupuestaria para que precisamente podamos realizar acciones que ya se realizan, pero para fortalecerlas y aumentar el número, recuperar acciones que se habían perdido, como bueno, las becas ALAS, y acciones formativas y que tengan un impulso institucional. Porque yo creo que es la forma de darles continuidad, porque no dependen entonces de la voluntariedad, ¿no? de una persona individual o de un grupo determinado. Otra cuestión que nosotros queremos hacer también, en la línea de lo que os decía, que es redactar ese plan director de cooperación al desarrollo y sostenibilidad, es crear un grupo de trabajo. Un grupo de trabajo que cuente no solo con expertos de la casa internos, ¿no? Sino que cuente también con la representación de las ONGs y de personas que nos ayuden en el ámbito académico, fuera del ámbito académico, primero para tener un buen plan director y luego para saber qué acciones tenemos que tomar para que ese plan director, ¿no? Ese plan propio de cooperación que nosotros queremos tener, bueno, pues tenga resultados, ¿no? Que tenga resultados y de forma y a plazo medio, porque requiere un cambio de estructura organizativa, la idea es que esa unidad esté bien dotada, no solo presupuestariamente, que eso se puede hacer en el próximo presupuesto, incluso en el actual, sino que esté desde el punto de vista de los recursos humanos bien dotado, ¿no? Y en esa estructura organizativa tendremos que reforzar esa unidad con más personal y personal formado en cooperación al desarrollo, ¿no? que es el objetivo, ¿no? Pero bueno, yo creo que ahí no me parece a mí que Santiago vaya a discrepar mucho en esas medidas, ¿no? Podemos cambiar el nombre, pero es razonable, ¿no? Es una forma de compromiso institucional de la universidad con unos objetivos que compartimos los dos, ¿no? No cabe duda. Sí. Me gustaría contestarle brevemente a Jorge. Esa unidad de cooperación existe, como se ha dicho, está muy disminuida. Nosotros es muy difícil en la universidad crear unidades si tú no modificas la relación de puestos de trabajo. Y la contratación es casi imposible, y tú lo sabes como profesor de universidad que eres, ¿no? Nosotros tenemos ya pensado en la RPT, en la que estamos propuesta para aprobación, si logramos, pues que esta sección se refuerce, ¿no? También hay otras secciones que se deben reforzar en temas de internacionalización y de proyectos de internacionalización y cooperación en concreto. Nuestros proyectos que se canalizan a través de esa unidad, pues son como el que he citado, el Campus América, por ejemplo, ¿no? Esos son los que queremos potenciar. Y eso nos traerá alianzas y nos traerá recursos que podemos traer para potenciar esa unidad. Yo creo que es muy importante que todas las acciones que tenemos dentro de los programas Erasmus, ¿no? De las distintas acciones Erasmus. Esa forma de cooperación, de formación, como la que tenemos con universidades egipcias, como lo que se ha desarrollado en los proyectos que se han desarrollado en Somalia, ese tipo de acciones que no están directamente coordinadas por esta unidad, podrían ser parte de
de ese entramado. Por lo tanto, yo creo que realmente nuestra infraestructura es pequeña, es una infraestructura pequeña que tenemos que mejorar, pero cuando nosotros analizamos la universidad como un todo, existen muchas de esas unidades pequeñas que tienen que crecer, pero que no podemos dedicar una cantidad grande de recursos a ninguna de ellas. Por ejemplo, y que sirva esto solamente como un apunte, nuestra unidad de atención a la discapacidad, que consideramos una unidad clave en la institución, tenemos dificultades para poder dotarla de personal. Por lo tanto, más dificultades tenemos aquí. Pero desde luego nuestra apuesta es porque en la nueva RPT, en la RPT de Relación de Puestos de Trabajo de la universidad, esta unidad, como otras, pero esta unidad se refuerce y podamos integrar ahí, tener más control sobre todas las acciones de cooperación que estamos llevando a cabo, que sin duda las llevamos. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Jorge. También rogaría un poco más de brevedad en las respuestas porque hay bastante más gente. Nos está llegando muchas por el Facebook y otras que nos han llegado también por correo electrónico, así que avanzamos. Le paso la palabra a Elena de Ayuda en Acción. Elena, ¿estás por ahí? Sí, buenas tardes, Ana. Hola. Agradecer igualmente, como mis compañeros, el espacio y la oportunidad que nos brindan ambos candidatos de interlocutar con ellos para hablar y poner en la agenda la cooperación al desarrollo y, sobre todo, en mi caso, la educación para la ciudadanía global. En la entidad a la que represento y dentro a la que pertenezco de una campaña mundial por la educación que trabaja en concreto por el ODS 4 de educación de calidad, pues pone muchísimo el foco en precisamente algo que ha salido en el discurso de los candidatos, que está relacionado con formar personas y personas comprometidas con el entorno. Creemos que ahí es donde entran todas las acciones de educación para la ciudadanía global y percibimos que quizás no están muy permeadas dentro de lo que es la actividad y la práctica de la universidad, y comparto con Jorge la identificación de la dispersión de las acciones. Hay focos claros desde donde se podría impulsar esta educación para la ciudadanía global, como son en el diseño de los propios programas de estudios, desde la parte del voluntariado, de la investigación para el desarrollo, convenios con universidades de países desfavorecidos o en desarrollo, donde las entidades asturianas trabajamos, desde la perspectiva de las prácticas. Es decir, hay un montón de aspectos que sería interesante que se valorase la transversalización de la educación para la ciudadanía global. En este aspecto, pues quisiera trasladarle a ambos candidatos cómo perciben ellos que podrían impulsar este ODS 17 de alianzas, que suponga que cooperar es más que trabajar juntos, ¿no? Sino que es cooperar para un desarrollo de justicia global. Entonces, teniendo en cuenta, como bien dicen, que hay muchos actores trabajando en la región para esta finalidad, y cómo transversalizarían, en su opinión, esto que mencionaba de la educación para la ciudadanía global en todas estas dimensiones que interviene la universidad. Gracias. Si queréis, empiezo yo esta vez. Sí, sí. Bueno, los convenios que la universidad establece, sobre todo a través, como mencionaba antes, de los programas Erasmus, que son la estrella de nuestras actuaciones, sobre todo los Erasmus de fuera de la Comunidad Europea, con terceros países, pues nos proporcionan una red y unas alianzas que son realmente muy eficaces, ¿no? Y eso me parece que es el punto número uno. Mediante esos programas hemos intercambiado tanto estudiantado como personal docente e investigador, como personal de administración y servicios, y enriquecen los países a través de los estudiantes, pues, y a través de los profesionales, pues enriquece los países que entran dentro de esa red de cooperación y, por lo tanto, aumentan sus capacidades. Pero yo creo que tenemos que ir a alianzas más potentes. Nosotros tenemos ahora en pleno desarrollo
la alianza ruso-española, donde podemos interactuar y tenemos la potencia como para lanzar programas más potentes debido digamos, a la masa crítica que alcanzamos en esa alianza, digamos, con universidades españolas que podemos intercambiar buenas prácticas y podemos tener influencia sobre universidades rusas y viceversa. El proyecto de universidades europeas que hemos presentado incluye muchos temas de cooperación. Por lo tanto, ese proyecto de universidades europeas en el que estamos, digamos, los primeros en lista de reserva liderándolo, pues sería un instrumento tremendamente eficaz, ¿no? Por lo tanto, yo creo que sí tenemos las herramientas y sí estamos trabajando en alianzas muy potentes. Por supuesto, obvio hablar de las sanciones que se canalizan a través de CRUE y sus distintas sectoriales, ¿no? Que también son muy potentes, y también toda la alianza de universidades del noroeste de España. Las alianzas las tenemos, las alianzas necesitan ir desarrollándose, y creo que serán una buena plataforma para catalizar toda esta solidaridad de nuestro estudiantado. Gracias, Santiago. Pues muchísimas gracias, Elena. Sí, a ver, yo creo que, fíjate, yo creo que la forma de lograr esa transversalidad que tú nos planteabas es conseguir que permee, ¿no?, en la comunidad universitaria y en la universidad esa conciencia, ¿no?, sobre la necesidad de una educación para la ciudadanía global, y que tengamos objetivos y hacia la cooperación para el desarrollo. Yo fíjate, yo creo que se trata de buscar, primero, acciones formativas, ¿no?, que en el marco de los planes de estudio de aquellos grados que sean más adecuados, introducir, ir permeando, ¿no?, esa formación hacia esa conciencia, ¿no?, de ciudadanía global y la lucha contra la pobreza. Yo creo que para eso puede ser un buen elemento el trabajar, por un lado, con grandes alianzas estratégicas y luego con convenios cuyo objetivo específico sea precisamente esos dos propósitos, ¿no? Es decir, una educación para la ciudadanía global y desarrollo sostenible. Y que sean para eso, no que sean para otra cosa, y que de paso nos sirvan también para trasladar, ¿no?, esas finalidades, sino que el objetivo del convenio y de la acción de convenio sea, bueno, pues como lo que había con Cáritas, por ejemplo, en el que había eran unas becas para estudiantes de la Universidad de Oviedo y que les permitía cooperar con Cáritas sobre el terreno. Yo creo que, por ejemplo, ese tipo de acciones hay que recuperarlas, ¿no? Hay que recuperarlas. Y no siempre hace falta irse muy lejos, porque yo creo que la situación actual de pandemia, la crisis que vamos arrastrando desde hace muchos años, a veces también nos plantea retos educativos y de desarrollo de la lucha contra la pobreza en entornos mucho más cercanos, y ahí yo creo que también es importante implementar acciones institucionales donde la cooperación interuniversitaria es muy importante. Por ejemplo, acciones en materia educativa, ¿no?, para salvar el gap digital que está provocando la pandemia, y por lo tanto hacer refuerzos educativos allí en aquellos colectivos en los que no disponen de medios digitales para poder mantener el ritmo educativo al que nos está obligando esta situación pandémica. Pero tenemos grupos de investigación, Elena, y tenemos también acciones de esos grupos de investigación que trabajan en ese ámbito. Lo que nos falta es una buena comunicación y una buena difusión de esas acciones, ¿no? Igual que creo que es muy importante que concentremos, ¿no?, todas las estrategias de cooperación al desarrollo en una única unidad y con una única dependencia orgánica, que a nosotros nos gustaría que estuviera dentro de una dirección de área, dentro, digamos, de la estructura de gobierno central, del rector, ¿no?, del rectorado. Yo creo que sería muy importante, es muy importante que tengamos esa capacidad de transmisión interna y externa de lo que se hace, ¿no? Porque si tú haces muchas acciones que se ven
que se viven dentro de los campus universitarios, con un estudiantado que tiene una especial vocación hacia el voluntariado, conseguiremos ese permeo, ¿no? El que permee en nuestra estructura esa conciencia crítica y esa voluntad de cooperar. Otro tipo de medidas más, si quieres, bueno, que yo entiendo que creemos que son mucho más incisivas, mucho más drásticas, yo creo que han demostrado en otros ámbitos un fracaso, ¿no? No funcionan bien, porque además en vez de generar atracción generan rechazo, ¿no? Por la razón que sea, yo no lo valoro, entenderme bien, no hago un juicio moral ni sobre esto, ¿no? Sino, si me apuráis, es casi una estrategia, ¿no? Vamos a buscar la estrategia que consiga que de una manera casi imperceptible, ¿no? permee este compromiso con estos objetivos dentro de la comunidad universitaria y, por lo tanto, en nuestro entorno, que es la sociedad estudiantil. ¿Me dejas hacer un apunte, Ana? ¿Me dejas hacer un apunte de unos segundos solamente para completar, si me lo permites? Sí, adelante. Creo que es muy importante señalar que el análisis de los programas que hacemos a través de nuestra memoria de responsabilidad social que publicamos cada año. Y ahí vamos viendo el avance de este tipo de contenidos en nuestros programas. Y creo que también es muy importante que seamos capaces de crear MOOCs y cursos que permitan trasladar estos conocimientos más allá de nuestras fronteras. Yo creo que eso es también importantísimo ahora que tenemos la posibilidad de hacerlo online. Tenemos algunos cursos ya en temas de salud que tienen verdaderas récords de audiencia, ¿no? Y creo que eso es muy importante. Dejo el apunte para que no me ríes. Gracias. He dicho que iba a ser implacable y no lo estoy siendo, pero sí voy a ser pesada pidiendo brevedad porque llevamos aproximadamente un tercio de lo que tenemos preparado y como más de la mitad del tiempo previsto, entonces hay que agilizar un poco. Paso la palabra a Miner de Entre Culturas, que seguramente tendrá buenas preguntas también. Miner, adelante. Hola, buenas tardes otra vez. Expresaros las gracias a todos, tanto por hacer lo posible como a vosotros, por la valentía con la que afrontáis una cosa así. Es decir, en estos tiempos en los que hasta para los entrenadores de fútbol las preguntas ya las tienen hechas, el demostrar esta valentía y aquí como, estar dispuestos a responderlo todo, la verdad, es por lo menos yo os lo agradezco mucho. En esta línea, estoy escuchando mucho los términos de pobreza, de cooperación, todos estos términos, comercio justo, que evidentemente son necesarios, pero quizás echo de menos conceptos más actuales como el de la ciudadanía global. Me gustaría saber si estáis familiarizados con este concepto de ciudadanía global, si la educación por la ciudadanía global es una de las cosas que puede manejar la universidad y si habría unas líneas transversales que tendría esa educación para la ciudadanía global. Es decir, esas tres líneas. Y bueno, yo creo que es bastante todo lo que lidiar. Agradeceroslo una vez más. Bueno, comienza Nacho esta vez. Breve, seguro que va a ser breve. Sí. Bueno, es que las preguntas son tremendas, ¿eh? Claro. Son de una enorme complejidad. Sí. Entonces, a ver, mire, voy a efectivamente, voy a tratar de ser breve. Ciudadanía global, me dedico al derecho constitucional, mire, y creo que conoces, y muchos de vosotros conocéis lo que hacemos en mi área, ¿no? Y he sido un área que hemos trabajado, y yo mismo, ¿no? Hemos trabajado sobre la revisión del concepto de ciudadanía, ¿no? Desde el punto de vista de una democracia avanzada, desde la perspectiva del derecho constitucional. Yo no soy politólogo, no somos politólogos, por tanto no hacemos ese examen desde la politología, ¿no? Entonces hacemos el que es, ¿no? La redefinición del concepto de ciudadanía en las democracias avanzadas, que es un tema apasionante, ¿no? Es un tema apasionante. Y claro, lógicamente, esa ciudadanía no solo es
a ver, yo creo que eso forma parte del reto. Es que esto de ser breve a mí se me da muy mal en estas cosas porque además me gustan y entonces me voy a lanzar. Sí, educación para la ciudadanía global. Tenemos que hacerla porque esa es la gran transformación del siglo XXI. La gran transformación es que el modelo de mundo mejor, ¿no? del Estado-nación, ¿no? De la tradición liberal y liberal democrática del 20, es un modelo que Internet ha roto, ¿no? Y hoy tenemos que formar, ¿no? a nuestros estudiantes en la idea de eso del ciudadano del mundo, que se decía en mi época, y en la, imagino que la de Santiago, que ya tenemos una cierta edad, no tanta como pensáis, pero sí alguna, ¿no? Y que hoy aquello que era una canción, ¿no? Y casi un eslogan, hoy es una realidad, ¿no? Y tenemos que formar a nuestro estudiantado, pero es que yo creo que ya vienen formados. Yo creo que el problema lo tenemos los profesores, ¿no? Que vamos un poco a remolque de un estudiantado que, como digo yo, la mayoría ya ha viajado más en sus primeros 20 años que lo que yo viajé en mis primeros 40, ¿no? Entonces, eso les da una visión del mundo que tenemos que saber explotar, ¿no? Que tenemos que saber explotar. Y además, Fira, yo creo que es muy importante que en la universidad les convirtamos en agentes de la ciudadanía global, ¿no? Y que en nuestra formación les transmitamos la necesidad de que ellos sean los grandes actores y agentes de la difusión de ese concepto tan complejo, ¿no? Que es el de ser ciudadanos de un mundo que está totalmente globalizado. Gracias. Santiago, por favor, igual breve. Sí, voy a ser breve y voy a hacer una aproximación muy, muy científica o muy química, si queréis, ¿no? A mí me parece que la concienciación de que somos muy poco en el universo es digamos, el concepto básico que tenemos, que estamos en una cajita, ese es el concepto básico que tenemos que transmitir, ¿no? Que estamos todos interconectados y que por lo tanto eso es algo que debemos llevar siempre presente. Cuando nos movemos, cuando analizamos qué es lo que está ocurriendo en China o qué es lo que está ocurriendo en otro y ser capaces de, yo creo que lo que ha dicho Nacho de que ahora ya viajamos mucho, vemos todo, pero a lo mejor podemos viajar, pero no podemos tener, por ejemplo, un pasaporte científico internacional, ¿no? Y eso sería lo que nos daría una verdadera potencia y una verdadera integración de los países, de los científicos de países que no se pueden mover por estar en un país que está poco desarrollado. Eso es lo que a esa conciencia es a la que tenemos que llegar. Y sobre todo que, bueno, pues cualquier cosa que hagamos, incluso producir en países que están, digamos, que tienen unas normas muy laxas, porque la población y sus economías no soportarían otra cosa, pues estamos, digamos, haciéndonos un daño a nosotros, porque digamos, los efectos son globales. Hasta que no lleguemos, tenemos que educar en esto, ¿no? Y hasta que no lleguemos a esa conciencia, pues no seremos capaces de revertir los efectos que ahora mismo están produciéndose en el mundo, ¿no? Y que nos afectan a todos y que nos van a afectar. Es que no somos, esa conciencia todavía no la hemos sabido transmitir dentro de nuestras aulas y tenemos que ser capaces de transmitirla porque nos jugamos mucho en eso, ¿no? Entonces, yo no sé si ese es el concepto de ciudadanía global, constitucional o qué concepto es, pero es el mío, ¿no? Es el mío. Yo creo que tenemos que tener esa conciencia y tenemos que imbuirla en nuestras clases, ¿no? En nuestras universidades y en nuestras actividades. Bueno, muchas... Si me permites, Ana, es el mismo. Lo que pasa es que yo como constitucionalista se me ha ido por ahí la cosa, pero mira, esto decía Santiago del pasaporte internacional, yo me di cuenta, imagino que él habrá tenido esa experiencia, ¿no? Y en eso las universidades, yo creo que la globalización ya la tenemos hace mucho tiempo porque la ciencia es una comunidad internacional, ¿no? Pero yo me di cuenta la primera vez que en el año 88 yo estuve en Friburgo a hacer mi ampliación de estudios, la primera, porque fue varios y tal, el que con el carnet de profesor de la Universidad de Oviedo,
a mí en el servicio de transportes de la ciudad de Friburgo me trataban como un profesor de la Universidad de Friburgo, ¿no? Y es cuando te das cuenta del valor que tienen este tipo de cuestiones como, pues eso, un pasaporte científico internacional, ¿no? Muy bien, gracias, Ignacio. Yo ya sabía que no íbamos a acabar en 90 minutos, pero vamos a extendernos un poco más. Y antes de pasar la palabra a la siguiente compañera, que es de Esmai de Milenta, voy a meter un par de preguntas de las que nos están llegando por Facebook y por correo electrónico para no discriminar. Entonces, por ejemplo, una muy concreta dice: en la propia web de la UNIOBI puede leerse este mes de enero referencia a la cooperación universitaria al desarrollo y se destaca un párrafo, entre comillas. Se abordarán cuestiones como el rol de la universidad en la cooperación descentralizada, los retos y oportunidades que ha planteado la COVID-19 y la descolonización de la cooperación universitaria al desarrollo o las posibilidades de trabajo con los jóvenes. ¿Tienen plan nuestros candidatos al respecto de esa descolonización de la cooperación universitaria? ¿Qué entienden por descolonizar la cooperación al desarrollo? Minuto y medio para cada uno, por favor. Bueno, si queréis que empiece yo, ¿no? Sí. Para mí es evidente, la cooperación no es realmente un plan Marshall, la cooperación no es realmente un dominio de los conocimientos o de las habilidades, no es un dominio económico. La cooperación es ponerse al mismo nivel, ¿no? Y si yo coopero con Somalia, yo tengo que entender que Somalia es mi objetivo y que estoy cooperando con ellos y que ellos están cooperando conmigo. No lo puedo poner a dos niveles. Yo sí entiendo que es la colonización. La colonización es justamente eso, el ser superior o el elemento superior que va a enseñar. No es eso. Nosotros vamos a enseñar porque a nosotros nos interesa enseñar, porque eso nos comporta beneficios. Voy a pararme ahí. Gracias, Ignacio. Cooperación no es hacer beneficencia. Es compartir y es comprometerse, ¿no? Y que todo ese conocimiento, comparto también las palabras de Santiago. Yo creo que descolonizar significa que yo no voy a ayudar ayudo desde la igualdad, ¿no? Y porque yo tengo un conocimiento que comparto con otro para que los dos seamos mejores, ¿no? Antes Santiago decía una cosa que es verdad, ¿no? Que si nosotros no transmitimos a nuestros estudiantes la importancia de que ciertas sociedades, ciertos estados o ciertos modos de producción en ciertos estados, ¿no? Si no forzamos ese cambio, ¿no?, social en la forma en la que se producen esos estados, aunque eso suponga para las sociedades occidentales el obtener productos más baratos, ¿no? Es decir, el coste social de un producto más barato y en términos de desarrollo humano es altísimo, es un coste que no debemos pagar, pero tenemos que ser nosotros conscientes de eso, ¿no? Y yo creo que es una buena expresión de esa necesidad de que cuando cooperamos no hacemos beneficencia, ¿no? Sino nos comprometemos a compartir en un plano de igualdad conocimientos y herramientas. Muy bien, una pregunta más antes de pasar la palabra a May de Milenta. Dice: un antecesor de ustedes recibió a las madres de Plaza de Mayo y comprometió colaboración en investigación sobre desapariciones forzadas y con la propia Universidad de Madres. ¿Establecerán en nuestra UNIOBI en este próximo periodo por lo menos iniciativas con similar inspiración, como por ejemplo la que se está proponiendo en la Quinta Pedregal de Avilés en relación con nuestra propia historia o con otros espacios de memoria de otros países? Esto evidentemente es de gente que trabaja la memoria histórica. Empieza, yo creo que Ignacio. Ahora. Pues que no les quepa ninguna duda sobre nuestro compromiso en esa materia, y es más, yo no recordaba esa acción y veremos a ver qué pasó con aquello, ¿no? Es decir, a dónde llegamos, pero que nadie tenga ninguna duda sobre nuestro compromiso con esos objetivos. Muy bien, gracias. Santiago.
Yo creo que la Universidad de Oviedo está comprometida. Hablando de otras cosas, hemos sido de los primeros que hemos suscrito el compromiso por el clima y por el cambio climático, y junto con CRUE. Y yo creo que el tratamiento que hemos dado a la memoria histórica, a la ley de memoria histórica en la Universidad de Oviedo, está a punto de transformarse en hechos. Tenemos un plan para eliminar toda la simbología que está acordado y que ha sido ya tratado en el claustro, y estamos también muy cercanos a rehabilitar completamente la figura del rector Alas. Por tanto, no hay duda de que nosotros estaremos ahí, estaremos con los países que sufren opresión, y estaremos como universidad en el frente siempre, ¿no? No porque sea el rector, yo creo que es una corriente que surge y que arrastra a cualquier rector, y que es algo propio de instituciones como la universidad, instituciones libres, ¿no? Muy bien, gracias, Santiago. May, ahora sí te pasamos la palabra. Milenta Mulleres, adelante. Hola, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, felicitar y agradecer a CODOPA la organización de este debate, y agradecer a ambos candidatos al rectorado su presencia. Bueno, Milenta Mulleres es una organización feminista, por lo que nuestra pregunta tiene que ver un poco con el enfoque, la perspectiva de género en los proyectos de cooperación. La pregunta que les planteamos desde Milenta Mulleres es la siguiente. En sus programas electorales, las referencias que se encuentran a favorecer la igualdad de género desde la universidad están orientadas al fomento de la incorporación de la mujer en la carrera científica. La universidad cuenta con una unidad de igualdad y un observatorio de género. ¿Pretenden fortalecerlo ustedes de alguna forma? ¿Y creen que podría ser un espacio que dé cabida a la investigación feminista sobre género en desarrollo? Y la tercera, de serlo, ¿cuáles serían sus medidas para reforzarlo? Gracias, May. Empieza Santiago ahora. Sí, bueno, sin duda, es una apuesta, digamos, inevitable, y además un compromiso, yo creo que personalmente asumido, ¿no? Desde el principio. Si nuestra unidad de igualdad no tiene una dotación mayor de personal, es justamente por lo que dije al principio, ¿no? Que es muy difícil el llegar a tener, a incrementar el personal de un determinado servicio en la universidad. Hemos firmado el compromiso por la no violencia contra las mujeres como el Principado de Asturias. Tenemos los primeros estudios de género, como sabéis, somos una universidad pionera en estudios de género, y seguimos manteniendo nuestro Erasmus Mundus, GEMA, por lo tanto, estamos en el frente y hacemos el análisis. Estamos acabando ahora mismo el análisis de la situación y las propuestas para el segundo plan de igualdad, que contiene realmente propuestas muy interesantes. Trabajamos en temas de no discriminación salarial, y queremos digamos, llevar la paridad a todos los niveles de la universidad. Y el equipo rectoral damos ejemplo. Somos un equipo paritario, 5 hombres, 5 mujeres, y queremos que la universidad se comporte de esta forma, y que empiecen a escalarse ya, que empecemos a pensar en tener una rectora en la universidad, que ya también va siendo hora. Gracias, Santiago. Ignacio. Yo estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Con que va siendo hora que tengamos una rectora en la Universidad de Oviedo, pero dentro de 4 años, ¿no? No puede ser, ¿no? Ahora, y yo, de momento, es lo que hay, ¿no? Es lo que hay. Pero sí, yo comparto con Santiago que efectivamente, yo creo que en general en la Universidad Española, ¿no? Va tocando porque el número de rectoras ha crecido, pero sigue siendo muy inferior, y yo creo que eso es expresión, es la expresión de un desequilibrio, ¿no? De un desequilibrio. A ver, yo desde luego, no tenemos ninguna intención de llegar como elefantes de cacharrería en una universidad, ni hacer tablas rasas. Creo que hay cosas que vienen haciéndose bien desde hace tiempo. Todas las tengo que decir esto porque la directora de la Unidad de Igualdad es María Validar, es mi compañera de área. O sea que, si no lo digo, mañana no encuentro el despacho, ¿no? Pero es que lo creo. Yo creo que eso se ha hecho un gran trabajo desde hace mucho tiempo, y creo que tenemos que seguir ya cuando era Carolina
la profesora de Derecho del Trabajo delegada del rector para la igualdad, pero hay que seguir trabajando, tenemos que seguir haciendo muchas más. Y en esa línea, mira, yo creo que en esa línea nosotros queremos proponer 3 cosas, ¿no? Nosotros estamos especialmente preocupados por un cierto desequilibrio que hay en las vocaciones hacia determinados tipos de carreras, ¿no? Sobre todo las STEM. Yo no sé cuál es el motivo, no soy experto en la materia, pero sí es verdad que hay algo evidente, ¿no? Que se invierte en los porcentajes. Las aulas de Derecho, el 70% son mujeres, las aulas de Ingeniería, el 70% son hombres, ¿no? Son porcentajes que van cambiando con el tiempo. Bueno, en Derecho es cada vez más mayoritaria la presencia de mujeres. Pero en Ingeniería algo tendremos que hacer. No sé lo que hay que hacer, lo digo con sinceridad, y para eso hay que buscar expertos que nos digan cómo tenemos que abordar esa cuestión. Y en el marco interno hay que hacer acciones también, tanto para el personal de administración y servicio como en el plano científico. Y dentro del plano científico, nosotros en el marco del plan propio de investigación y de ciencia de la Universidad de Oviedo queremos incorporar 2 planes. Uno que es ciencia en femenino, que la idea es que es una línea de ayudas a proyectos de investigación que tengan como objeto género, estudios de género, ¿no? Y reforzar, por tanto, el trabajo que ya se está haciendo con Erasmus Mundus, con el máster, el grupo GEMA, que Isabel Carrera lleva años, ¿no?, tirando de ese asunto y que es todo un referente en ese ámbito en la Universidad de Oviedo y buena amiga, además, ¿no? Y luego el programa Soy Científica, donde la idea es que haya una línea de ayudas a proyectos de investigación donde las IPs sean mujeres, con independencia del objeto de investigación, pero que las IPs sean mujeres, ¿no? Y luego hay que adoptar muchas medidas concretas, porque, por ejemplo, la brecha salarial dentro de los investigadores no está en nuestra tabla salarial, porque la mayoría somos funcionarios o si no personal laboral y por lo tanto nuestras tablas salariales están muy tasadas, ¿no? No puedes pagar distinto a un hombre o a una mujer. Lo que ocurre es que, por circunstancias que todos sabemos, por no agarrarme, las mujeres ven lastrada su actividad investigadora y por lo tanto tienen menos sexenios, ¿no? Y el hecho de que tengan menos sexenios implica que en Román Paladín cobran menos, ¿no? Cobran menos porque el sexenio es un complemento retributivo y hay que atacar. Yo no sé cómo hay que hacerlo, porque no soy experto en ese tema, pero es una cosa evidente que tenemos que ver qué estrategia seguimos precisamente para mitigar, no solo hacer mitigar, sino hacer desaparecer esas diferencias. Muy bien, gracias. Sigo con las preguntas. Esta es una de los compañeros y las compañeras de SED, de una ONG que no pudo entrar al Zoom, entonces nos mandan 4 en realidad, pero hay 3 que ya más o menos se fueron tratando. Hago la última. En Asturias nos consta que se está desarrollando una iniciativa que forma al profesorado en la metodología de aprendizaje y servicio, por lo que todos los centros contemplan la opción de que el aprendizaje en el aula esté vinculado a un servicio de mejora a la comunidad. ¿En la universidad también se incorporará esa metodología? Empieza Nacho. Yo, si no estoy equivocado, creo que en buena medida ya está incorporada, ¿no? Porque en los planes de estudio, en los programas de la Facultad de Ciencias de la Educación y Profesorado, además ha sido pionera en muchas cosas en esta materia, ¿no? Antes se conectaba Kelly Cuello, que eso es un referente, ¿no? en España, y yo creo que la universidad tenemos que estar muy orgullosos de tener personas como ella que son referentes en ese tipo de acciones. Otra cuestión distinta es que solo vivimos en otros ámbitos, claro. Hombre, yo creo que el ámbito principal es aquel donde formamos a formadores, ¿no? Donde seguro que lo estoy diciendo fatal, pero yo creo que es muy importante que precisamente aquella facultad en la que su objetivo es formar y concienciar a quienes van a formar y a educar a las nuevas generaciones tengan precisamente esa metodología tan importante. Pero no estaría de más, fíjate, con eso me callo ya, es decir, no estaría de más
el que en el marco del plan que tenemos de formación y talleres metodológicos destinados al profesorado de la Universidad de Oviedo para dotarles de herramientas metodológicas que les permitan ser mejores profesores, incorporar precisamente esas metodologías que a lo mejor a mí como profesor de Derecho Constitucional me vienen muy bien, ¿sabes? ¿No? Y que yo descubro unas herramientas que me permiten ser mejor profesor de Derecho Constitucional. Gracias, Ignacio. Santiago, por favor, Sí, breve. Gracias. Sí, yo creo que es una excelente iniciativa que nosotros recogemos en nuestro programa. En el punto 8 de las propuestas para el estudiantado, pretendemos poner en marcha una metodología y un proyecto de aprendizaje de servicio que evidentemente tiene mucha aplicación en las áreas docentes, por supuesto, pero también tiene otra aplicación en otras áreas, por ejemplo, las ingenierías, las áreas, digamos, relacionadas con la psicología, por ejemplo, o la salud. Por lo tanto, ahí tenemos una posibilidad muy buena y, sin duda, nosotros estamos decididos a ponerlo en marcha, de una forma inmediata, porque tenemos el proyecto y ese proyecto se podría llevar a cabo en plan piloto y ese piloto se podría transferir a todos los centros de la Universidad de Oviedo. Muy bien, muchas gracias, Santiago. Le paso la palabra ahora a Luis de Medicus Mundi, si me oye, está conectado, Luis. Sí, bueno, pues muchas gracias y felicidades también por todo este encuentro. Entonces, bueno, hemos hablado de muchas cosas, entonces a concretar un poquito, yo creo que, bueno, sería bueno en todos esos temas de la cooperación ver, bueno, fundamentalmente cuál sería el modelo de coordinación, en este caso con las ONGs, y cómo podríamos implicar tanto a los alumnos, que son realmente los destinatarios finales, pero también a los profesores, que son un medio importantísimo para poder transmitir todos estos valores de la cooperación. Entonces, bueno, si digamos, aunque sean grandes líneas, ¿cómo se podría realizar esa coordinación con las ONGs y cómo podríamos, digamos, trabajar a largo plazo, no con proyectos puntuales, sino a largo plazo en todo este trabajo que tenemos por delante, estos retos de futuro? Gracias, Luis. Comienza Santiago ahora. Sí, me parece un excelente planteamiento. Y yo creo que tenemos que aprovechar, digamos, la capacidad organizativa que tenemos tanto a nivel de la universidad como a nivel autonómico como a nivel nacional, ¿no? Es decir, ahí sí que tenemos que organizar. Pero a un nivel más particular, por ejemplo, nosotros tenemos pendiente con CODOPA hacer un convenio, ¿no?, que nos permita, por una parte, a la universidad aprovecharnos de toda esa experiencia y de todos los cursos, ¿no?, que son importantes, que tiene, por ejemplo, la coordinadora, como también facilitar desde la universidad pues esa integración del estudiantado, sobre todo, porque reconozco que es una asignatura pendiente. Digamos que nuestro estudiantado realmente esté participando masivamente. Yo decía en un vídeo que dijimos hace poco, que grabé hace poco por la inauguración de unas jornadas, que tenemos 25.000 personas en la universidad que deberían estar cooperando y deberían estar haciendo voluntariado. Y los que lo hacen son muy pocas. Aunque hay algunas iniciativas pues muy potentes, tanto en las áreas de la salud como en otras áreas, en las áreas de ciencias, como decía antes, o ingeniería, ¿no? Por lo tanto, yo creo que los convenios tienen que empezar a funcionar y tienen que ser unos convenios con unas acciones muy específicas y luego esos convenios tienen que ser evaluados. Tenemos que hacer un balance de los resultados de esos convenios. Muy bien, muchas gracias. Ignacio, Nacho. Bueno, yo como os decía, lo que tenemos previsto es que, dependiendo de esa dirección de esa unidad, crear un grupo de trabajo que estaría, pues, obviamente, CODOPA, ¿no?, y aquellos agentes de entorno que estamos. ¿Por qué? Mira, yo creo que ahí en la universidad no debemos ser arrogantes, ¿no? Lo que debemos hacer es preguntaros, ¿no?, que nos asesoréis. Yo creo que ahí es muy importante. Ese grupo de trabajo tiene que tener como misión el que las ONGs
¿no? Nos digáis qué se necesita, qué necesitáis, qué es lo que tenemos que hacer y en qué podemos cooperar, porque sois los expertos, sois los que estáis, los que tenéis el conocimiento experto, los que estáis sobre el terreno y los que nos podéis ayudar a enfocar correctamente nuestro compromiso, el compromiso de la institución con el desarrollo sostenible, la lucha contra la pobreza, contra la educación, con la ciudadanía global, y tenemos que aprender a escuchar, ¿no? A escucharos más, ¿no? Y a partir de ahí, efectivamente, como dice Santiago, mejorar, es decir, aumentar, ¿no? La intensidad, ¿no? de los convenios y convenios con objetivos precisos y concretos. Yo ahí, a ver, yo sí que creo que es verdad, tenemos que involucrar más al estudiantado y al profesorado y también al PAS, también al personal de administración y servicios en el voluntariado, ¿no? Pero yo tengo, la cooperación para el desarrollo, pero yo tengo la impresión de que ya lo están, es decir, que hay mucho universitario involucrado en el voluntariado, ¿no? Pero a título personal y de forma paralela a su vida universitaria. Lo que tenemos que lograr es que lo haga desde y dentro de la universidad, no como universitario, ¿no? Y yo creo que ahí hay varias acciones, ¿no? Es decir, yo creo que una de las acciones importantes es transmitir institucionalmente el valor del voluntariado, por ejemplo, en algo que, bueno, ahora puede parecer tal, pero es la empleabilidad, ¿no? Hoy los empleadores, las empresas, las administraciones valoran mucho el que el joven que acaba o la joven que acaba, que egresa, ¿no? de la universidad, haya mostrado, ¿no? esa sensibilidad hacia social y ese compromiso con objetivos sociales, ¿no? Y yo creo que eso es una forma de transmitir al estudiantado que es menos proclive a lo mejor a hacer voluntariado la importancia que tiene, ¿no? Y no lo digo en términos de interés, ¿no? Es decir, es que, bueno, estás diciendo que haga voluntariado porque tiene un interés egoísta, ¿no? Porque lo van a contratar mejor. No es eso. Yo creo que si aceptamos con la estrategia, yo creo que rompe barreras, ¿no? Y que vean el voluntariado como algo importante en sí mismo, ¿no? Así. Muy bien, muchas gracias. Antes de pasarle la palabra a Mayús, que es nuestra vocal de género, voy a hacer otra pregunta del Facebook para ir intercalando. Dice, en el pasado, no tan lejano, una iniciativa de la Politécnica de Valencia, de otra universidad de Canarias y de otra británica con algún aporte de profesoras de pedagogía de aquí, realizaron una investigación sobre otro tipo de cooperación, donde fue sujeto de evaluación el programa asturiano de protección temporal a defensores y defensoras de derechos humanos en Colombia, que además el año pasado cumplía 20 años. La pregunta es, ¿tendría la UniObi opción y oportunidad de realizar investigaciones y evaluaciones similares para acercar nuestra academia a los programas concretos de derechos humanos o incluso de establecer un espacio propio, un instituto de derechos humanos o similar que propicie y desarrolle esas investigaciones? Empieza Santiago ahora. Sí, desde luego. Yo creo que tenemos la posibilidad de crear institutos y tenemos a los investigadores que pueden llevarlo a cabo, ¿no? Tenemos excelentes investigadores en el área de la sociología que podrían perfectamente, y tenemos, por supuesto, tenemos el Instituto de Género. Pero yo creo que el Instituto Universitario podría ser una de las opciones que podríamos manejar, y yo creo que ese tipo de estudios pues, son justamente lo que debemos hacer desde la universidad. Se nos da muy bien. ¿Por qué? Porque tenemos a los profesionales y tenemos sobre todo a una parte de ese estudiantado que ya casi ha adquirido su formación y que puede hacer unos estudios excelentes y además que se pueden mover, y como decía, era Miner el que nos lo decía, ¿no? Pues que ya son ciudadanos del mundo y se van a convertir más todavía en ciudadanos del mundo, porque van a conocer esa sociología y van a conocer cómo realmente, pues, o cuáles son las razones por las que se producen ciertos fenómenos, ¿no? Gracias. Por lo tanto, yo creo que sí, que tenemos que impulsar ese tipo de estudios. Gracias, Santiago. Ignacio. Bueno, ya se realizan algunos en materia de derechos humanos, ¿no? Algunos impulsado desde mi área, y de hecho nosotros nos hemos dedicado
en buena parte al estudio de derechos fundamentales, en derecho internacional público, que son los que más se dedican a derechos humanos, y de hecho aquí se ha implementado, por ejemplo, lo que pasa es que volvemos otra vez al problema de la difusión, ¿no? Poca gente sabe que desde la Facultad de Derecho se ha realizado un proyecto muy bonito del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de educación para los derechos humanos y de formación para formadores en derechos humanos, ¿no? Y que a veces eso tiene poco eco, ¿no? Poco eco cuando son unos programas muy interesantes. Yo creo que sí hay grupos de investigación, sí que hay proyectos interesantes en esa materia, pero que a veces no los divulgamos bien, ¿no? Que no se conocen y que por lo tanto tampoco los articulas, ¿no? En el marco de una estrategia más global. Gracias, gracias. Pasamos la palabra a Mayús. Adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias a los dos candidatos por prestarse a este debate. Como decía antes, soy vocal de género de la coordinadora de ONGs, o sea que mi pregunta va a ir enfocada por ahí y concretamente en el marco de la cooperación descentralizada existen varios espacios donde la participación de personas vinculadas al ámbito universitario, a la universidad, con experiencia en género en desarrollo, sería muy positiva y altamente valorada. Concretamente hablo de espacios como pueden ser en la Agencia Asturiana de Cooperación, las mesas de valoración de los proyectos que se presentan. De hecho, el reglamento contempla que alguna persona de la universidad pudiera formar parte de esas mesas de valoración de proyectos. La ponencia técnica de género, en concreto, por ejemplo, contempla la posibilidad de que personas expertas en temáticas de género en desarrollo puedan aparecer por alguna ponencia en momentos dados, asesorar sobre temas puntuales. Los consejos de cooperación, que para una temática concreta que se pueda tener en el orden del día también podrían necesitar de esas personas con ese expertise. Entonces, mi pregunta es concreta. ¿Les parece una vía de participación de la universidad en este marco de la cooperación descentralizada? Y de ser así, ¿cómo pretenderían o cómo querrían favorecerlo o articularlo? Empieza Nacho esta vez. Ahí Mayús, voy a ser muy breve, ¿no? Porque es sí y a través del grupo de trabajo, ¿no? Claro que la universidad, yo creo que la universidad y sobre todo los universitarios atesoran el expertise, ese conocimiento y tenemos que aprovecharlo, hay que brindárselo a la sociedad asturiana y hay que brindárselo a la comunidad, ¿no? Y yo creo que eso forma parte de una modalidad de transferencia del conocimiento que tenemos la obligación de hacer. Y yo creo que la forma de articularlo es a través de ese grupo de trabajo donde podemos identificar allí donde ese conocimiento expertise resulte necesario, ¿no? Y buscar a las personas dentro de la universidad que lo posean y ponerlas a disposición de quien lo necesite. Gracias. Santiago. Sí, un poco en el mismo sentido. La universidad conoce a sus expertos, en este caso los expertos, las expertas, mejor dicho, están en el grupo GEMA y también tenemos personas como Sandra Dema en sociología que podrían perfectamente cumplir esa función. Por lo tanto, lo único que se trata aquí es de conectar. Igual que ahora estamos trabajando en casi todas las comisiones de la recuperación, ¿no? de los fondos de recuperación, pues podemos trabajar en cualquiera de los ámbitos. Yo mismo he estado en alguna comisión organizada por la Consejería de Asuntos Sociales y te puedo decir que ahí la aportación de la universidad siempre es fresca, ¿no? En el sentido que nosotros entendemos científicamente y es en lo que estamos trabajando. Por lo tanto, nuestra aportación es realmente, como diría yo, muy limpia en ese sentido, ¿no? Damos nuestro dictamen y no se trata de competir ni por fondos ni ese tipo de cuestiones que a veces enturbian, ¿no? Una determinada intervención. Y yo, por lo menos mi experiencia es
que nuestra participación en esos comités, en esos foros, es muy efectiva, ¿no? Por lo tanto, yo digo, ¿cuál es el canal? Yo digo, no hay que formar ningún grupo, solamente hay que dirigirse a la universidad y pedir expertos. Y seguramente que en una respuesta de horas vas a tener a los expertos en tu grupo, en tu comisión. Gracias, gracias Santiago. Por último, de las entidades que nos acompañan físicamente en el Zoom, tenemos a Vicente de Pájaro Azul. Si quiere... Sí, hola, buenas tardes. Bien, en primer lugar, agradecer a CODOPA por la creación de este espacio y a los dos candidatos, bueno, pues por su tiempo, que seguro que tienen poco, ¿no? Y por su participación en este interesante debate. Bien, algunas de las preguntas ya no las voy a hacer, tenía pensado dos, porque la de dotación presupuestaria ya me ha quedado claro. Y sí querría hacer esta pregunta, ¿no? ¿Puede cualquiera de los dos candidatos plantearse en un momento determinado la inclusión de las ONGs en las aulas universitarias? Me refiero a una inclusión, por supuesto, muy relativa, porque los programas hay que cumplirlos y sabemos que todos los profesores, bueno, pues estamos muy preocupados en llegar al final del temario, ¿no? Pero lo que quiero decir es que para que las ONG sean conocidas, a veces tiene que llegar una información a los departamentos. Y si esta información llega a los departamentos, los profesores podremos estar encantados en un momento determinado de invitar a las ONGs a que participen en alguna clase, que puede ser de gran interés para el alumnado, ¿no? Bueno, pues a mí a veces me preguntan algunos alumnos y alumnas sobre la Fundación El Pájaro Azul porque saben que colaboro, ¿no? Entonces el canal es muy rápido, ¿no? Bueno, pues esa es, no me enrollo más, esa es la pregunta. Muchas gracias. Gracias, Vicente. Empieza Santiago, ya me perdía. Sí, bueno, no importa. Bueno, antes mencioné el convenio que tenemos con CODOPA, está mucho más avanzado, ya está desarrollado, pronto digamos, será efectivo. Ahí tenemos la posibilidad de que a estudiantes universitarios reciban directamente docencia, ¿no? A través de ese convenio. Eso lo podemos hacer con cualquier ONG. No tenemos cualquier ONGD en este caso. No tenemos ningún problema. Tenemos un instituto de investigación e innovación educativa que es el que canaliza todos nuestros cursos transversales. Y creo que ese sería el camino para incorporar estos cursos. Por favor, sentiros libres de plantear convenios con la universidad donde podáis aportar vuestro conocimiento, que además es un conocimiento muy potente para los estudiantes de la universidad, porque es un conocimiento, digamos, de personas que están sobre el terreno. Es lo mismo que hacemos con nuestros asociados, o lo que deberíamos hacer, es transferir esa actividad y esa experiencia al estudiantado de la Universidad de Oviedo. Es fabuloso. Vamos, una gran iniciativa. Gracias. Ignacio. Yo comparto la afirmación, ¿no?, que ha hecho Santiago y la hago mía, ¿no?, como futuro posible rector de la universidad, ¿no? Claro que sí, Vicente. Yo creo que la única forma que tiene la universidad de responder a un mundo tan cambiante, ¿no?, en todos los planos, ¿no?, de los retos, los ámbitos profesionales, es con flexibilidad. Y la forma de ser flexibles es siendo muy transversales, ¿no? Y yo creo que dentro de esa transversalidad tenemos que abriros las aulas, pero no solo abriros las aulas, ¿no? Hay que abrir los campus. Hay que abrir los campus, ¿no? Y por lo tanto, pues me tomo la libertad de coger la palabra a Santiago, ¿no?, y sentiros libres también, ¿no?, para no solo firmar convenios, ¿no?, sino para organizar actividades en los campus, que se os vea en los campus, porque si se os ve en los campus, en los halls, con actividades, en los espacios universitarios, no solo en el edificio histórico, sino en todos los campus universitarios, eso va a tener una capacidad de
permeabilidad y hay interés, ¿no? Es solo llegar ahí y estar ahí, ¿no? Y, por tanto, sentiros libres también para proponer lo que consideréis oportuno, porque creo que es importante. Gracias. Terminamos ya. Voy a hacer las tres últimas, una que nos llegó por correo electrónico y dos del Facebook. Podéis contestarlas con un sí, no, dos, y la otra seguro que casi también. Son las siguientes, las voy a hacer las tres seguidas. Una dice, en relación a la guía de buenas prácticas de la cooperación universitaria al desarrollo elaborada por el Grupo de Trabajo de Cooperación de la Comisión de Internacionalización y Cooperación de CRUE Universidades Españolas, no aparece ninguna mención a buenas prácticas de UNIOBI, tal vez por desactualizada. En cualquier caso, un ejemplo de buenas prácticas fue el máster de cooperación, que dejó de ser oferta formativa en UNIOBI. Entonces, ¿existe alguna intención o plan para su recuperación? Y si no fuera así, ¿qué otras opciones en estos temas concretas plantean? Si plantean algunas. Esa una. La otra es crisis climática. ¿Existe la sensibilidad en ambos candidatos para defender un espacio propio relativo a la formación o investigación en torno a los derechos de los pueblos indígenas, dado el papel relevante que estos pueblos están teniendo en cuanto a la preservación de la naturaleza y a formas propias y respetuosas de relacionarse con ella? Y la tercera y última, esta es de paz. Hubo en el pasado, no tan lejano, una controversia seria en torno a una colaboración entre UNIOBI y la Universidad Militar Nueva Granada de Colombia, cuyo rector, un general, estaba condenado por violaciones de derechos humanos. Aquel convenio se terminó, no se desarrolló en forma, pero tampoco se canceló a tiempo. Sectores de la comunidad universitaria y la Coordinadora Asturiana de ONGs participaron en la campaña para cambiar los estatutos de UNIOBI con la investigación militar. La pregunta es, ¿mantendrán esa opción de no propiciar ninguna de las maneras la investigación con fines militares? Por el contrario, ¿fomentarán la investigación directa o participación en otras directamente relacionadas con la paz? Las tres últimas, que empieza en este caso Ignacio. Ignacio, ¿contesta las tres? O... Sí, por el orden que quieras, contesta las tres inquietudes, por favor. Pues mira, en cuanto a la... A ver, hay que recuperar ese máster y algún título propio que teníamos en esa materia, ¿no? Yo recuerdo que uno que yo creo que como Alberto Hidalgo se jubiló, me parece que no se sigue impartiendo, ¿no? Pero un título propio precisamente cuyo objetivo era la cooperación al desarrollo, ¿no? Hay que recuperar esas iniciativas. Y forma parte de nuestra estrategia de revisión de los posgrados y nuestra estrategia también de revisión de la finalidad y funcionalidad de los títulos propios. Perdón, voy a ser muy de pildorazo, ¿no? Y así luego Santiago aprovecha y me reparte, ¿no? Y me da. Crisis climática y derechos de los indígenas. Aquí ya hay grupos de investigación, sobre todo en Derecho Internacional Público, que están trabajando en esa materia. Y de hecho, yo he tenido la fortuna de estar en un tribunal de TFGs donde uno de los trabajos era precisamente sobre ese objeto, porque en el grupo de investigación de Derecho Internacional Público que dirigía Paz Andrés, se está trabajando en eso, y además con la altura que caracteriza a Paz Andrés y a su grupo, ¿no? Son de primer nivel internacional y claro que hay que seguir trabajando en esa línea, ¿no? Y en buena parte nuestra estrategia de sostenibilidad de la universidad pasa por ese compromiso, ¿no? con revertir los efectos del cambio climático, siendo la propia universidad ejemplar, ¿no? en esa cuestión. Y la última, a ver, a mí no me cabe ninguna duda. O sea, que nadie tenga ninguna duda en el que si yo fuese rector o subrector, no vamos a firmar un convenio o sostener un convenio con semejante personaje, ¿no? Eso que no le quepa a nadie ninguna duda, ¿no? Y desde luego ahí están los estatutos de la Universidad de Oviedo, que en eso yo creo que establecen criterios muy claros que nosotros debemos respetar y que, fijaros, yo creo que es muy importante que las señales institucionales sean: necesitamos más investigación para la paz, ¿no? Y para una buena sociedad.
Y es que yo creo que eso ya lo estamos haciendo, ¿no? Lo que tenemos que hacer es institucionalmente reforzarlo. Creo que no puede caber duda alguna sobre el compromiso de la comunidad universitaria asturiana con esos objetivos. Gracias. Muy rápidamente yo también. Trabajamos en OCUZ, igual que trabajamos en otros proyectos de CRUE. El que no estemos reflejados con una buena práctica, pues no todas las universidades están reflejadas con una buena práctica. Pero sí que puedo dar fe de que trabajamos en todas las sectoriales de CRUE. La Universidad de Oviedo trabaja de una forma muy intensa. Pues pueblos de indígenas. Bueno, los tocamos en nuestras actividades ya. Por ejemplo, en el Foro Voces por América, que es una de nuestras actividades, estamos tratando ese tema en varios seminarios. Yo creo que también estamos haciendo ahí una labor muy buena. Por ejemplo, Geólogos Sin Fronteras en Honduras, ¿no? Hacen una labor muy buena en educar a esas comunidades y darles recursos. Y bueno, trabajamos para la paz en las universidades. Trabajamos para la paz, hacemos tecnología que a veces pudiera usarse en aplicaciones militares, es cierto, pero toda la tecnología se puede usar, pero no firmamos convenios como el que dice si tenemos el conocimiento de que ocurren estas cosas. Aprovecho simplemente para decir que sí tenemos con Colombia un proyecto donde participa la Universidad de Barcelona, pero no participa esa universidad, lo tenemos bastante avanzado y será un proyecto interesante, de cooperación, donde participa la universidad que más alta está en el ranking de universidades, en el ranking de Shanghái, y la Universidad de Oviedo. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues podríamos estar hasta las 9 de la noche. Del número de preguntas que se han quedado en el tintero. Hemos, cogido las que más se repetían o seleccionado las inquietudes más comunes. Aún así, nos hemos pasado 30 minutos que a mí no me ha resultado ni pesado ni nada de eso. O sea, estoy encantada con el clima que se ha generado de diálogo y de intercambio. Quiero agradecer a todas las personas que han participado con las preguntas, que desde luego son preguntas que han sido trabajadas, son preguntas después de mirar programas y después de compartir. A los dos candidatos, mucha suerte para el día 12. El que gane, ahí estará Codopa llamando a la puerta con convenio, con ganas de colaborar y con mucho espíritu crítico en construcción. Con todo el espíritu constructivo que podamos. Tenemos diversidad de entidades, tenemos diversidad de opciones y seguramente podemos trabajar juntos y juntas para construir esa ciudadanía global y por esa educación transformadora o la ciudadanía global. Muchas gracias a todos y a todas. Hemos grabado todo, lo subiremos a nuestras redes y por mi parte nada más. Muchísimas gracias, Ana. Muchísimas gracias. Adiós. Muchas gracias, Ana. Adiós. Todos somos universidad. Claro que sí. Gracias a todo el mundo. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Gracias a todos. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Gracias, Vicente.